como prueba en el proceso contencioso administrativo, en la medida en que se discutía, como no es una prueba realizada bajo juramento, ni que cumplen los rigores que exige el rito procesal de ratificación para tenerla como testimonio, etcétera, no podía ser en principio valorada como tal. Luego empezaron a advertirse, digamos, voces disonantes a esa concepción de la absoluta imposibilidad de tenerla como prueba, principalmente mediante un salvamento de voto del 28 de abril del 2004, una sentencia de esa fecha, donde quien en su momento hizo el salvamento dijo que debería tenerse como prueba en la medida en que se trataba de un elemento de obligatoria presentación en el proceso penal si bien el contenido era voluntario y la manera en que se realizaba era voluntaria, la rendición de la indagatoria sí resultaba obligatoria y por ende tenía algún valor probatorio. De ahí luego se pasó, lo acogió, digamos, de alguna manera más adelante la Sala Plena del Consejo de Estado para otorgarle valor probatorio en la medida que es una fuente de información obligatoria a la cual debe otorgársele valor probatorio y por eso el juez debe valorarla con todos los otros elementos de convicción que tiene en el proceso. Luego se establecieron una serie de requisitos para su valoración, principalmente a raíz de unas decisiones de la sección tercera del Consejo de Estado, que consisten en lo siguiente: se le otorgaría valor probatorio, pleno valor probatorio, autónomo a la indagatoria, cuando ésta pueda ser ratificada mediante juramento, cuando los indagados asientan a hacer afirmaciones bajo juramento, cuando resulten indispensables para ilustrar al juez en el caso que esté estudiando, cuando resulte indispensable para hacerle un análisis integral del caso, cuando no sea la única prueba para llegar a la convicción judicial, o cuando haya sido tenida en cuenta en otros procesos, y solo se tendría en cuenta entonces, para otorgarle credibilidad probatoria, aquello que resulte favorable al sindicado, pero no en aquello que resulte desfavorable. Así pues, se ha venido dando una serie ha venido evolucionando la figura de la absoluta imposibilidad de otorgarle valor probatorio a una más reciente que admite, con algunos vaivenes, digamos, en la evolución, pero que principalmente admiten la posibilidad de tenerla como prueba con ciertas condiciones y en ciertas circunstancias. Quiero otorgarles la voz a mis compañeros de panel que muy amablemente me acompañan para que nos cuenten un poco su percepción sobre el tema del panel, y luego señalaré un par de preguntas que también les dirigiré si nos queda el tiempo. Buenos días, muchas gracias a los organizadores del evento por la participación en este panel. Muchas gracias a todos los asistentes, a la comunidad de Riohacha, muy complacido de estar en esta ciudad, a la cual tenía más de 25 años de no venir, pese que de alguna manera por mis venas corre sangre guajira, ya que mi mamá era de Villanueva, Guajira. Viendo el auditorio, viendo las personas que asisten, veo que también hay muchos estudiantes.
Entonces, yo quisiera hacer, antes de entrar al tema, que es la consideración de la indagatoria como medio de prueba, hacer ciertas precisiones, en lo posible, síntesis por situaciones del tiempo. ¿Qué es la prueba? Miren, cuando yo era estudiante, uno de los artículos que más ejercían impacto en mí era aquel de la necesidad de la prueba. De alguna manera, el juez fallará de acuerdo a las pruebas legales y oportunamente allegadas al proceso. Cuando yo estudié era con la Constitución del 86, y en aquel entonces algunos nos gustaba mucho leer los juicios de Jorge Eliezer Gaitán, que se ganaban los juicios a base de oratoria, a base de persuasión, pero en aquel entonces existía una teoría que era la peligrosidad. O sea, era probable ganarse un juicio con la sola argumentación y tener o prescindirse de alguna manera de algún debate probatorio. Hoy en día no. Hoy en día lo más importante al interior de un proceso judicial es la prueba. Si uno quiere ganar un proceso, sacar avante sus pretensiones, tiene que probarlas. Y ahí también entra otra regla técnica, como dicen algunos, o principios, el de la carga de la prueba, que es: corresponderá a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos que ella persiguen. Probar los hechos, la prueba. ¿Y qué es probar? Para los efectos del tema que nos ocupa, probar de alguna manera es, a través de diferentes medios e instrumentos o testimonios, llevar la certeza de algo, llevar la certeza de algún hecho. ¿Cuál es el fin de la prueba? ¿Qué se pretende comprobar? Yo diría que el fin de la prueba es llegar a la verdad. Pero aquí también, en el decurso de los años, se ha tenido diferentes concepciones o percepciones acerca de qué es la verdad. Incluso se me viene ahora a la mente la famosa frase de Jesús de Nazaret cuando le preguntaron que qué era la verdad y él guardó silencio. En el decurso de los años ha tenido diferentes concepciones la verdad. También me acordaba ahorita, ustedes en la Biblia han leído aquellos dos ancianos que vieron a una mujer, Susana, desnuda, bañándose, y la concupiscencia se les exacerbó, y además de que les gustaba, querían enamorarla, y se le acercaron y le propusieron. Eran dos ancianos de mucha ascendencia en la comunidad. Le propusieron que estuviera con ella, y si no, la calumniaban diciéndole algo de ella, y la pena era la muerte. ¿Recuerdan esa situación de la Biblia que yo no recuerdo mucho y me puse a hablar de eso? Bueno, resulta que la condenaron a muerte. Sin embargo, en ese juicio excepcional hubo alguien, caramba, no recuerdo quién fue, sería Daniel, ¿quién me ayuda? Bueno, no recuerdo. Empezó a interrogarlos de manera separada, y fue evidente la contradicción entre ellos, lo que anotaba que estaban mintiendo, y así los condenados fueron los ancianos y se absolvió a Susana. Los diferentes métodos que ha utilizado la historia con tal de llegar a la verdad. Quiero hacer claridad que en este tema, cuando hablamos de la verdad, es la verdad en procesos ordinarios donde hay una verdad de correspondencia. Es diferente a la verdad que se puede perseguir o buscar en procesos de justicia transicional, que es una verdad de coherencia, es una verdad de utilidad, de conveniencia, diferente, repito y reitero, a la verdad que se sigue en un proceso ordinario de la jurisdicción contenciosa. Igualmente es diferente a la verdad que se persigue a través de la justicia indígena. Aquí simplemente vamos a tratar de la verdad que se pretende a través de un proceso ordinario ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces les hablo de qué es prueba, qué es probar y cuál es la finalidad de la prueba. El tema entonces es la indagatoria como medio de prueba. Ahora,
¿qué es la indagatoria? La indagatoria es un acto en el que ante un juez competente se le comunica al indagado el por qué está rendiendo esa declaración y él aprovecha para dar las explicaciones exculpatorias si son del caso y que convengan a su defensa. Esa es la indagatoria. En la ley 600 era una manera de vincular a una persona a un proceso. Las diligencias de indagatoria normalmente pasan desapercibidas a la comunidad, si aquí no hay abogados o hay estudiantes que aún no tengan claro estas figuras. No tiene claro eso de la indagatoria. Hace poquito hubo una indagatoria que sí tuvo una connotación nacional, lo digo a manera de información y de manera muy respetuosa, la del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esa fue la manera en que al expresidente Álvaro Uribe Vélez se le vinculó ya formalmente a un proceso. Habiendo definido lo que es la indagatoria en sí, yo también cuando era estudiante, yo no concebía que la indagatoria, que es un principal medio de defensa, de allí se infirieran indicios en contra del indagado. Y mucho más trasladar esa indagatoria a un proceso de la jurisdicción contenciosa para de la indagatoria extraer ciertos hechos, ciertas situaciones para culpar, digámoslo así, al demandante. Lo que sí es un hecho es de que la indagatoria es un principal medio de defensa, pero igualmente la doctrina y la jurisprudencia ya le han dado una doble connotación, que es de defensa, pero igualmente es un medio de prueba. La doctrina y la jurisprudencia. Porque si nosotros leemos tanto en el Código General del Proceso como en el Código de Procedimiento Penal, no se enuncia como medio de prueba la indagatoria. Inclusive en el Código de Procedimiento Penal se habla de medios de conocimiento, que son diferentes en la etapa de indagación e investigación y en el juicio oral. Acá en el Código General del Proceso se habla de medios de prueba, haciendo la aclaración de que los medios de prueba son enunciativos, son indicativos y no son taxativos. Así que en definitiva, el Consejo de Estado ha aceptado y ha admitido de manera definitiva la indagatoria como medio de prueba. Es decir, la indagatoria se puede utilizar y se puede valorar, por supuesto, en conjunto con los otros medios de prueba a efecto de llegar a la verdad material en un proceso judicial. He tratado de hacer este esbozo de la manera general posible. Ya los casos específicos en los que el Consejo de Estado, si bien es una posición pacífica, estimo, al interior del Consejo de Estado, para mí el general o lo general es no tener en cuenta la indagatoria como medio de prueba. Pero sin embargo, si se cumplen ciertos requisitos, ciertas exigencias, sí se puede considerar la indagación como medio de prueba. Por ejemplo, diciéndolo de manera general, cuando se demuestra la necesidad de apreciar la indagatoria en conjunto o de manera integral con los demás medios de prueba. Cuando existe coherencia entre la indagatoria y los demás medios de prueba. Cuando esa indagatoria fue tenida como medio de prueba en el proceso en el cual se recaudó ciertos requisitos y ciertas precisiones que ameritan o permiten que el Consejo de Estado tenga o haya considerado la indagatoria como medio de prueba. Ya mis compañeros van a puntualizar y a precisar y adentrarse aún más en esos requisitos o esas exigencias a fin de que sea procedente considerar la indagatoria como un medio de prueba. Primero, nuestra gratitud con el Honorable Consejo de Estado que hayan propiciado este espacio para beber conocimiento y como un testimonio de confianza en La Guajira y una contribución para seguir aprendiendo. Igual es importante llamar la atención sobre la ausencia de las autoridades civiles de nuestra tierra en este lugar, porque es un tema
trascendental en un país donde es tan fácil, por carcelero y peligrosista, es tan fácil confundir la administración de justicia con el linchamiento moral. Ya descendiendo en el tema específico del valor probatorio de la indagatoria en el medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad, podríamos decir que hay un antes y un después. Antes de dos sentencias de unificación trascendentales. Primero la 072 del 5 de junio de 2018 y también la 947 del Honorable Consejo de Estado, por la cual se rectifica la percepción y el sentido que se venía dando al estudio del tema de la privación injusta desde la Constitución de 1886, muy especialmente en el régimen de responsabilidad. Desde el artículo 16 de la Constitución de 1886 y posteriormente con la cláusula general de responsabilidad del Estado contenida en el artículo 90 constitucional, siempre prevaleció el régimen de la responsabilidad objetiva para determinar el desenlace final de estos procesos en los que el Estado siempre terminaba condenado siempre y cuando se probaran dos circunstancias. Se exigían solo dos presupuestos: la privación de la libertad y una providencia judicial en virtud de la cual se concedía la libertad a quien estaba privado de la misma. Con estas sentencias de unificación, cuando se nos deja saber que el operador judicial en lo contencioso administrativo debe descender en el análisis de aquellas circunstancias que se han desplegado en las actuaciones contenidas en el expediente penal para determinar una eventual causal de exclusión de responsabilidad del Estado en aquellos casos donde, no obstante que al sindicado se le privó de la libertad, posteriormente se le concedió la misma, se profirió una providencia de preclusión o una sentencia por la cual se le declaró inocente, debe necesariamente verificarse la posibilidad de que pudiera encontrarse ese escenario judicial dentro de la causal prevista por el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que se refiere a la culpa exclusiva de la víctima. Es allí donde consideramos nosotros que, no obstante los condicionamientos que el Honorable Consejo de Estado, en las providencias que ya han citado los ilustres magistrados que me antecedieron en el uso de la palabra, en este momento, ya a partir de la sentencia de unificación, esos condicionamientos, esos requisitos, esos presupuestos que se han establecido para que se dé valor probatorio a la indagatoria, para mí son irrelevantes, porque es que ahora impera
el deber del juez, que si las partes en cumplimiento de la carga de la prueba que le impone el artículo 267 del Código General del Proceso no arriman al plenario la copia del proceso penal, es deber del operador judicial a quien corresponda el trámite de ese proceso proferir el correspondiente auto para mejor proveer, si no lo hace oportunamente al decretar otras pruebas, para poder examinar, entre otros, la indagatoria, que en nuestro concepto no necesita la ratificación para darle el valor probatorio de un testimonio para ser valorado, porque puede ser definitiva, puede ser contundente e ineludible para el desenlace final de las pretensiones del actor, porque se dan muchas circunstancias y sucede mucho en este país cuya ave símbolo es el ave de rapiña, que en esa me refiero al cóndor de los Andes. Es posible que en esa indagatoria se encuentre la luz del túnel de un proceso confuso, porque no se descarta que el implicado, que el sindicado, que aquel que fue absuelto o en su defecto o beneficiado con una preclusión de la investigación, allí haya dejado unos elementos y unos rasgos o unos indicios graves que comprometen la posibilidad de la prosperidad de sus pretensiones, porque condujo con su afirmación, con su actitud o con lo que dijo, puede inducir al juez o al magistrado en una convicción errada e invencible para tomar la decisión que en su momento dio lugar a la privación de su libertad. Ese es el momento donde cobra especial trascendencia la indagatoria. Es el momento procesal en el que el artículo 70 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia tiene una relevancia extraordinaria, porque allí puede estar la culpa exclusiva de la víctima. Entonces, le concedemos el uso de la palabra a mi colega académico para continuar. Muchas gracias, doctor Luis Eduardo. Muchas gracias a todos, al Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo del Cesar por la invitación. Estoy muy contento de estar en Riohacha, mi ciudad. Soy guajiro y bueno, por primera vez estoy acá para compartir estos temas. Yo quería empezar con esa disyuntiva y esas etapas que ha sufrido la indagatoria como valor probatorio en los procesos de privación injusta de la libertad, porque primero no se le tenía como medio de prueba porque estaba desprovista de juramento, luego después bajo unos ciertos requisitos y ahora sí se le tiene en cuenta, pero en mi concepto bajo una figura que atenta contra los derechos a la libertad y a la reparación integral que exige el control de convencionalidad del Pacto San José de Costa Rica. La indagatoria sí tiene valor probatorio autónomo, porque la Corte Constitucional ha dicho que la indagatoria tiene un valor mixto, porque es medio de defensa, pero también es medio de prueba. Nosotros, lo que hemos estado trabajando en los temas de responsabilidad del Estado, el Consejo de Estado ha llevado una línea estableciendo que la privación injusta de la libertad se rige por el régimen objetivo y que cuando se establece que, por ejemplo, el imputado no cometió el delito, se sigue por el tema de daño especial, salvo que haya falla del servicio. Pero también se ha establecido
que se rige por ese régimen, salvo que se rompa el principio de la presunción de inocencia cuando se encuentre que el demandante pues ayudó o coadyuvó a que por su culpa fuera privado de la libertad. Bien. Las consideraciones que hemos hecho desde la academia es la siguiente. La tesis actual de valorar la indagatoria por parte del Consejo de Estado ha consistido en que ésta será valorada, pero en perjuicio de la parte demandante. ¿En qué sentido? ¿Quién realiza la valoración de la prueba de la indagatoria dentro del proceso? El juez natural, el juez penal, junto con los otros elementos materiales probatorios que dentro del proceso penal se desarrollan. Bien. ¿Qué es lo que ha pasado actualmente? El Consejo de Estado y los jueces administrativos, la jurisdicción, han establecido que para fallar los procesos de privación injusta de la libertad no solamente se tiene en cuenta que la persona haya sido privada de la libertad y que haya una providencia que le otorgue ese beneficio de la libertad, sino que ahora, como lo decía el doctor Luis Eduardo, ahora el juez administrativo desciende hacia la responsabilidad penal propia del proceso penal. Porque el Consejo de Estado lo que ha venido diciendo últimamente es: señor juez administrativo, usted valore si el encartado con su conducta provocó que se le privara de la libertad. Entonces, ¿y dónde queda el régimen objetivo? Si bien la norma de la Ley 270 establece la culpa exclusiva de la víctima como exclusión de responsabilidad, entonces el Consejo de Estado últimamente ha dicho: mire, señor demandante, su juez penal, la Fiscalía, no fue capaz de desvirtuar su presunción de inocencia. Pero yo, juez administrativo, yo tengo que revisar si usted con su conducta provocó la privación de la libertad. Entonces ha hecho el Consejo de Estado a revisar si él en el proceso penal, ¿verdad? Y comienza el Consejo a revisar, incluso desciende al tipo penal. Es que el juez administrativo no es el juez natural del proceso penal. Y por bien que el Consejo de Estado tenga que hacer esa valoración si se incurrió en culpa exclusiva de la víctima, entonces nosotros podríamos decir: se viola el principio del juez natural, el que es juez administrativo no es juez penal. Entonces, si su juez natural allá le dijo: mire, usted Fiscalía no desvirtuó la presunción de inocencia, ¿por qué lo tiene que hacer el juez administrativo? Porque el juez administrativo tiene que descender más allá de una exculpación de la víctima. ¿Y por qué tiene que hacer valoraciones típicas, antijurídicas y culpables del demandante? Entonces dejo la inquietud: si el juez administrativo va a hacer esas valoraciones tan allá, ¿y dónde queda la garantía del principio de non bis in idem? Entonces vamos a jugar dos veces a esa persona, porque la persona lo que quiere es la reparación de su libertad. Entonces, ¿por qué? Si el juez penal lo absuelve, ¿por qué el juez administrativo va a hacer valoraciones de tipo penal y a negar por ende la indemnización de los perjuicios que tenía? Tenía primero esa observación a cuanto a ese tema, doctor Yepes. Gracias. Vemos entonces como tenemos, digamos, coincidencias sobre el valor el valor de la indagatoria en los procesos de privación injusta de la libertad, la importancia de considerar y los efectos que puede tener su valoración en el proceso de cara a los cambios jurisprudenciales recientemente que indica el doctor, los doctores que nos antecedieron, y con miras fundamentalmente a establecer si el demandante en efecto pudo haber estado incurso en alguna medida
no en la responsabilidad penal, que de hecho está descartada, pero sí en alguna circunstancia que lo pudo haber colocado como culpable de su propio daño o causante del mismo, que pudiera dilucidarse de la indagatoria. Y ahí viene, digamos, tal vez la pregunta de cara o con fundamento en la sentencia del 1 de agosto del 2016, en el cual el Consejo de Estado indicaba que era posible valorar la indagatoria en el juicio de responsabilidad, diciendo, comillas, si la declaración es de quien es parte en el trámite contencioso administrativo, solo se acordará credibilidad probatorio en lo desfavorable, puesto que podría eventualmente verse beneficiada por la sentencia favorable que eventualmente se profera como conclusión del presente litigio. Y me surge entonces respecto a esa afirmación que hace el Consejo de Estado en su momento. Y es, ¿ustedes creen acertado afirmar que si la declaración es de quien es parte en el trámite contencioso administrativo, solo se le debe otorgar credibilidad y valor probatorio a lo desfavorable, o implica todo el contexto y en ese sentido, como lo indicaba la sentencia del 2016 de la Sala Plena, también tiene un valor de contextualización de todo lo que sucede, y por eso parte de su valía probatoria radica en ese hecho? En cuanto al efecto útil que pueda tener esa afirmación de que solamente debería tenerse en cuenta lo desfavorable al indagado en su indagatoria en el proceso contencioso administrativo, yo creería que atendiendo a lo que significa o a las implicaciones de interpretación de efecto útil, yo entiendo por efecto útil como mecanismo de interpretación aquello que es más acorde a la Constitución. En ese orden de ideas, yo no creería que debería solamente tenerse en cuenta lo desfavorable, porque si bien la tesis de que la indagatoria es medio de prueba es casi que pacífica al interior del Consejo de Estado, también es cierto de que esta interpretación o esta tesis está bajo la égida de la no autoincriminación, artículo 33 constitucional y artículo 8G de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de que nadie puede declarar en contra de sí mismo, en contra de su cónyuge, compañera permanente y otros parientes. Bajo esta interpretación de lo más acorde a la Constitución, yo creería que no debería tenerse en cuenta solamente lo desfavorable. De todas maneras, en cada caso específico y concreto, habría que estudiar el asunto porque, como dijimos anteriormente, a efecto de que se tenga en cuenta debe haber coherencia, correspondencia, identidad entre la indagatoria y los demás medios de prueba. Pero así, de manera aislada, yo creo que no se debería tener en cuenta solamente lo desfavorable respecto de un indagado de lo que ha dicho en su indagatoria. Consideramos que, bueno, esta es una discusión que en algún evento académico, casualmente en la Universidad del Área Andina en Valledupar, se dio el año inmediatamente anterior. Allá planteábamos, y lo vamos a repetir, tomar o valorar solo aquellos aspectos desfavorables al demandante al examinar el eventual valor probatorio de la indagatoria en el proceso contencioso administrativo es una prevaricación del derecho constitucional. Ese es un monumento a la violación del debido proceso, que en ese momento se debe garantizar, como en todas las actuaciones, a quien tiene la expectativa en el desenlace final de ese proceso. En este sentido estoy totalmente de acuerdo con el honorable magistrado que me ha antecedido en el uso de la palabra. Gracias, doctor.
El tema de valoración de prueba. La valoración de la prueba es un tema de antaño, que del Código de Hammurabi le decían al juez: señor juez, usted valore la prueba de acuerdo a lo que usted infiera. Después dijeron: yo le creo a usted su hecho siempre y cuando me traiga 3 testigos. Entonces le creemos a 3 testigos. Hoy el día nuestro sistema probatorio nos trae 3 elementos esenciales. Nos dice: señor demandante, usted tiene la carga de la prueba. Y le dice al juez: señor juez, usted para proferir la providencia tiene que estar sujeto al principio de necesidad de la prueba. Pero también le dice al juez: señor juez, usted valore la prueba en conjunto. Y en la misma norma después nos habla de sana crítica y después nos dice apreciación individual. Bien, la indagatoria per se, por sí sola, no es suficiente para condenar al Estado, pero tampoco es suficiente para exonerar de responsabilidad del Estado. ¿Cuál es el inconveniente que nosotros observamos? Que a partir de la tesis actual, donde sí se le da pleno valor probatorio a la indagatoria, sin establecer el requisito de juramento y sin establecer tampoco que eso después se deba ratificar dentro del proceso administrativo, lo que nosotros estamos en desacuerdo es que se le dé pleno valor probatorio hoy solo para que el juez busque, como si fuera juez penal, que se encuentre probada una causal de exclusión de responsabilidad, enrostrándole al demandante la culpa exclusiva de la víctima. Entonces, si la Corte Constitucional ha dicho que la indagatoria, además de medio de prueba, también es medio de defensa, entonces surtir la tesis actual de solo tenerla como medio de prueba, solo para efecto de encontrar probada la culpa exclusiva de la víctima, nos parece que, como dice el doctor Luis Eduardo, atenta contra los derechos convencionales, derechos humanos, y contra los derechos constitucionales del que sufrió una privación de la libertad. Es que el demandante no tiene por qué sufrir la carga excesiva de que el sistema penal no haya logrado desvirtuar su derecho constitucional a la presunción de inocencia. Máxime cuando, si vamos a tener la indagatoria con ese valor probatorio integral, está regida por unos principios está desprovista de juramento y del principio de no autoincriminación. Entonces, bajo ese entendido, nosotros consideramos que es reprochable, que es injusto desde el punto de vista constitucional, que solo se le mire en este aspecto. Gracias, doctores, por sus luces en esta materia que sigue siendo de alguna manera significando, pues, digamos, el creciente nacimiento de cuestionamientos sobre para dónde vamos en la valoración de materia de valor de la prueba de la indagación en el proceso administrativo. Nos queda espacio para un par de preguntas del público, si a bien tienen hacerlas. ¿Alguien de los presentes quiere hacer su colaboración y preguntarle al panel sobre la materia en particular? Doctor, por favor. El restablecimiento del derecho es un derecho fundamental y un detenido tiene derecho a que se le demuestre si fue suficiente la causal o legal la causal y la acción de detención fue legal o no fue legal. Y creo que eso se define en la indagatoria. Por eso cumple una función constitucional y legal, ya que allí se va a definir si la captura fue hecha dentro de los procedimientos y trámites o se le violó el derecho fundamental a su libertad y a un debido proceso. ¿Alguien más tiene alguna
colaboración que estime pertinente. ¿Te refieres a...? No, es que yo estoy de acuerdo con la afirmación del doctor en el sentido de que en la indagatoria se define mucho, pero eso al interior del proceso penal. Al interior del proceso penal, una vez se rinde indagatoria, el funcionario instructor, bueno, pero entre otras cosas, el hecho de que estemos hablando de la indagatoria es un tanto preocupante porque la indagatoria desapareció en la ley 906 y la ley 906 es del año 2004 al 2014, o sea, hace 15 años desapareció la figura de la indagatoria y todavía estamos hablando de la indagatoria, lo que significa que aún hay procesos en el Consejo de Estado y en los tribunales e incluso en los juzgados en que todavía se están tramitando asuntos que está de por medio de la indagatoria, porque la ley 906 lo que existe es la entrevista. No, al interior del proceso penal, por supuesto que la indagatoria es muy importante, ahí se define todo. El fiscal instructor valorará con la indagatoria el conjunto, el haz probatorio que tenga y en el evento que lo estime necesario, por ejemplo con la ley 600, si había 2 indicios que comprometían la responsabilidad del indagado, era posible dictar medida de aseguramiento. Pero nosotros lo que estamos tratando es la incidencia o valorar probatoriamente esa indagatoria que se dio, que se generó al interior de un proceso penal en un proceso al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa. Sí, es que en ese sentido además hay que precisar que la eventual valoración en la indagatoria solo de aquellos aspectos que pudieran ser desfavorables al demandante es como si la jurisdicción contenciosa asumiera pasiva su papel de fletada en busca de una exoneración del Estado. Es del caso aclarar que ¿quién recepciona la indagatoria? El juez penal o la fiscalía en su momento. ¿Quién practica el principio de inmediación de esa indagatoria como medio de prueba y medio de defensa? El juez penal, el juez natural, el juez competente. Entonces nosotros lo que decimos es que con esta tesis es como si diéramos una línea. Miren, señores jueces administrativos, usted bajo esta figura busque en lo más posible encontrar probada la causal de exclusión de responsabilidad y exonerar al Estado en los procesos de privación injusta de la libertad. Entonces, el que estuvo privado de la libertad por 2-3 años, entonces ahora sufre doble perjuicio. La privación de su libertad y la negativa del acceso a la administración de justicia bajo la tesis actual, cuando el juez administrativo hoy en día está asumiendo prácticamente un rol de juez de responsabilidad penal al respecto. Bueno, en punto, y no voy a referirme a casos particulares, pero en punto a la responsabilidad por privación injusta de la libertad, yo encuentro muy pertinente el giro que la jurisdicción le ha dado a la figura en la medida en que ahora el análisis versa principalmente no sobre las conductas, sino sobre la juridicidad del daño. Y en ese sentido, ese es el juicio que principalmente debe ocupar al juez administrativo, de establecer si el daño resulta antijurídico o no, porque quien padeció la privación injusta de la libertad lo deba soportar o es una carga que le resulte asimilable o no, más allá de la conducta del sindicado que pudo dar pie con su conducta a que le dictaran en su contra una medida de aseguramiento, que también es objeto de análisis si se supera ese test de antijuridicidad. Si el daño resulta antijurídico, el juez administrativo sí entra a estudiar la
conducta del propio sindicato, pero no creo en la revictimización del mismo en la medida en que el punto y el análisis se centra en torno a la antijuridicidad del daño. Y el doctor creo que iba a hacer una reformulación o alguna complementación a su pregunta inicial. Cuéntenos, doctor. Como en el caso, por ejemplo, de la RAT, se organizan, violan el derecho al debido proceso, que es la participación ciudadana. Alguien interpone pues la demanda respectiva y dentro de eso ellos pueden probar que no están vulnerando la participación ciudadana. En el caso de una captura, por ejemplo, en el territorio indígena, los agentes de policía que no tienen jurisdicción en la parte indígena, entonces vienen y capturan al indígena por hechos penales de colombianos que no son incompatibles constitucionalmente, porque la cultura lo desarrolla dentro de su propia jurisdicción. Entonces, una indagatoria puede sacar esa actuación administrativa de lo penal. Entonces, por eso se hace relevante que la indagatoria exista, para que se pueda diferenciar qué pertenece a lo administrativo y qué pertenece a lo penal. Si no es así, es obvio que le estamos dando prioridad a lo penal y no a la actuación de la actividad administrativa. ¿Ya? Bueno, es un asunto respecto del cual debería pronunciarse otra jurisdicción. De cualquier manera, usted nunca olvide que la justicia la imparten los hombres y que todos somos susceptibles a veces de equivocarnos, pero lo importante es que opere también frente a este tipo de situaciones la más importante de las CIAs, que es la ciudadanía. Y lo otro es que lo que toca es perseverar a ver si se hace efectivo el perfecto equilibrio del que hablaba Cutir entre el derecho y la justicia. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más para el señor, si es tan amable, al señor de azul. Simplemente yo quisiera anotar que eso es más pertinente para el análisis de la legalidad de la medida, lo que usted indica, que lo que resultara de la indagatoria del deponente, digamos. Es un análisis que hace parte del examen de antijuridicidad del daño, por decirlo así. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Bueno, la pregunta no es exactamente sobre la indagatoria, pero sí me surgió a raíz de lo que están planteando acá. Es decir, el caso, por ejemplo, de que un indígena sea capturado por la justicia, se dicte medida de aseguramiento por la justicia ordinaria, las autoridades tradicionales piden el caso, se da la colisión de competencia. Finalmente, la jurisdicción indígena es la que conoce el caso, ¿sí? Es juzgado por sus propias autoridades y declarado inocente. En este caso, ¿procede o no la reparación directa? Esa es la pregunta. A ver, según le entiendo bien, él ya fue juzgado en el supuesto que usted propone. El sindicato, digamos, fue juzgado por las autoridades indígenas. ¿Sí? No, mire, el caso es el siguiente. Indígena, investigado con medida de aseguramiento por la justicia ordinaria, permanece detenido por espacio de 1 año. ¿Sí? Las autoridades indígenas
piden el caso para juzgarlo por jurisdicción especial indígena aplicando el artículo 246 de la Constitución. El caso le llega a ellos y ellos juzgan al miembro de su comunidad y lo declaran inocente. ¿Sí? Como hubo esa declaración de inocencia por parte de la justicia por la jurisdicción especial indígena y estuvo detenido, entonces sí es susceptible de reparación directa ese caso. Aunque es un asunto evidentemente inédito en La Guajira, y no sé si en el país, yo pienso que sí es procedente el medio de control de reparación directa en ese caso, porque por lo menos hasta la privación de la libertad que haya dependido evidentemente de la jurisdicción ordinaria, y si aquella, la indígena, no era competente y la ordinaria se la trasladó, está comprometiendo de todos modos la responsabilidad patrimonial del Estado y está inmerso dentro de la cláusula de responsabilidad que le cabe al Estado de acuerdo al artículo 90 constitucional. Yo igual creería que sí es posible de demandar en reparación directa. El hecho de que la justicia ordinaria haya remitido a la justicia indígena, digámoslo de esa manera, de alguna manera está reconociendo que existe algún tipo de competencia. Y si es absuelto en la justicia indígena, habría que analizar el caso concreto de acuerdo a las nuevas posiciones de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Si existió falla en el servicio de la actuación de la jurisdicción ordinaria, si de alguna manera existe dolo o culpa grave de la persona respecto de la cual se inició la investigación y que propició la investigación e incluso la medida de aseguramiento. O sea, en el contexto, en el caso concreto, habría que entrar a estudiarlo, pero para mí sí es posible demandar en reparación directa. Sí, yo creo que igualmente el análisis del asunto debe dirigirse sobre todo a verificar la legalidad de la medida que ordenó la privación de la libertad del luego declarado inocente por la jurisdicción indígena, pero si resulta que la jurisdicción o el juez que dictó la medida de aseguramiento no resulta competente, habrá que ver a la luz del análisis de la antijuridicidad de la medida y de la ilicitud de la medida si al Estado le corresponde alguna responsabilidad por la materia. Ya la clepsidra nos cortó la posibilidad de seguir compartiendo con ustedes. Les agradezco mucho la atención, la colaboración a mis panelistas, fue muy grato estar con ustedes y nuevamente muchas gracias al Tribunal de La Guajira y a los tribunales que acudieron con paciencia y a los pacientes auditorio que nos colaboró. Mi pastelito. Ahora le damos la palabra a la magistrada auxiliar de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, doctora Indira Joana Díaz Lindao, quien conducirá el panel Consulta Previa, Perspectiva Jurisprudencial, en el que además participan la magistrada del Tribunal Administrativo de La Guajira, doctora María del Pilar Velosa Parra, la señora defensora regional de La Guajira, doctora Soraya Escobar Arregocés, y la profesora de la Universidad de La Guajira, doctora
Carmen Teresa Palmarosa Brujés. Es importante indicar que para el éxito de la jornada académica es necesario que los panelistas acaten el tiempo preestablecido para cada intervención. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, casi buenas tardes. Siempre los que estamos de último tenemos el tiempo un poco más contado, pero creo que este es un tema de trascendental importancia y interés para todos los presentes y para la región. Entonces creo que todavía tenemos la atención del público. Primero quería manifestar que como riguachera y como guajira para mí es un honor y una responsabilidad encontrarme aquí en este evento, representando al Consejo de Estado en este panel tan importante para una región. Y importante, ¿por qué? Porque el tema del derecho fundamental a la consulta previa es un derecho que está fundamentado en la protección de los derechos de la diversidad y la identidad de los pueblos étnicos. Y nuestro departamento es un pueblo especialmente caracterizado por esa diversidad étnica. No solamente de las comunidades indígenas, sino también afrodescendientes. Siendo así, este es un tema de vital importancia, que también genera o implica que existan conflictos muy particulares que se encuentran vigentes. Sobre eso, en principio no vamos a hacer referencia, claramente existen procesos en curso, debates vigentes, y aquí lo importante es tomar un momento de reflexión y un momento de diálogo sobre aspectos generales que también incumben a esos procesos, pero que nutren el tema de la